Muy buenas noches, amigos de la señal de tu canal 10, amigos de este programa En Contraste. Para un servidor, Guillermo Vázquez Handal, para mi amigo Rafael Vega Valladares, es un verdadero placer que nos permitan darle la bienvenida a una emisión más de En Contraste, compartir este nuevo episodio. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Memo, de verdad, gracias a todo el auditorio por el favor de su preferencia. Pues vamos a seguir en esta dinámica de plática, de análisis político, de conversar un poquito los sucesos nacionales, locales y regionales, que bueno, seguimos en espera de muchas cosas, seguimos en algunos casos, en otros ya hay definiciones. En otros ya hay definiciones exactamente, y bueno, pues, ¿qué te parece, Memo, si empezamos con Campeche? Me parece muy bien porque es un caso que veníamos comentando las semanas anteriores en la espera de que el gobernador Alejandro Moreno tomara posesión, diera a conocer a su gabinete. Son circunstancias que ya pasaron y nos permiten tener pues, una opinión al respecto. Yo empezaría un poco por retornar al martes 15 de septiembre cuando Alejandro Alito Moreno Cárdenas toma posesión. En un marco muy bien organizado, un evento muy digno, en el cual además, a diferencia de como harían la mayoría de los gobernadores que aprovechan el discurso de la toma de posesión para anunciar obras muy específicas, espectaculares, Alito Moreno se manejó en líneas generales, sin especificar precisamente o particularizar en proyectos, montos de inversión. Pero con lo que a mí me pareció lo resaltante en esa parte, luego hablaremos del tema político, que es el hecho como avienta una perspectiva de crecimiento económico muy grande. No es un tema menor. Cuando un gobernador toma posesión, normalmente, lo decíamos, bosqueja lo que quiere y cómo lo quiere hacer, más allá del estilo personal de gobernar, que insisto, eso ya será un tema que tocaremos más adelante. Lo que él promete es un profundísimo crecimiento económico, una transformación extraordinaria de Campeche. Sí, hablaba de modernización. Modernizar, innovar, pero lo que me quedó muy claro es esa aceptación de no estamos bien, tenemos los factores y los elementos que nos permitirían volvernos una potencia y hacia allá vamos. Ese es mi compromiso. No dio números, no dio cifras, no dio tiempos, pero creo que él solito deja la vara muy alta. Sí. Esa sería para mí, desde el punto de vista del carácter técnico del mensaje, la noticia. Me queda muy claro que por su personalidad, por sus antecedentes, Alito Moreno va a ser un gobernador secretario. ¿Qué quiero decir? Va a ser secretario él personalmente de todas las dependencias, va a vigilar estrictamente y a exigir el cumplimiento de sus instrucciones. Va a encabezar personalmente los trabajos, evidentemente con un sentido político, que es lo que le corresponde a los gobernadores, y a los secretarios la parte técnica para el cumplimiento. Pero a lo que voy es que va a estar muy cerca. Él definió su estilo personal de gobernar y no podría ser de otra manera, como con mucha firmeza, que no hay incluso a algunos que digan que eso es autoritarismo. De alguna manera sí, pero también hay que entender que los tiempos han cambiado. Ese autoritarismo ya no puede ser como en el pasado. Yo escucho a Alito Moreno cuando está hablando y por la forma en que dice las cosas y como las dice, no puedo evitar recordar a personajes como Víctor Cervera o como Mario Villanueva. Digamos que esta es una versión modernizada, pero de esa escuela, porque a pesar de que es joven, esa es su escuela política. Entonces, yo resaltaría primero en la parte, digamos, del punto de vista administrativo, esta apuesta de ir por un gran crecimiento económico, y por la parte política, pues una gran firmeza, un gobernador que va a estar presente en todos los actos de gobierno y sociales, como él lo ha dicho, con mucha presencia, pero con mucha firmeza. ¿Cómo lo ves tú? Sí, y en parte de su discurso él se mantiene firme ante la presidencia de la República, hace un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto, y dice que Campeche va a seguir unido al proyecto del presidente, y se unía a la decisión del presidente de la República de mover México, ¿no? Entonces utilizó incluso ese eslogan durante su intervención, y de inmediato, después del discurso, salió a hacer su primera labor de
de campaña, de trabajo, que fue poner en marcha el programa de combate y erradicación del mosco del chikungunya y dengue, ¿no? Antes de hablar de eso, porque evidentemente hay dos temas que también resaltan, que es, bueno, aunque eso fue posterior el nombramiento de su gabinete, ese mensaje tan afectuoso y tan caluroso que le dedica tanto a Manlio Fabio Beltrones como a Emilio Gamboa. ¿Por qué es importante? Los dos grandes personajes de la política priista de México, y tanto Emilio Gamboa como Beltrones, se opusieron tajantemente a la candidatura de Alejandro Moreno, a la candidatura del PRI como gobernador de Campeche. Y no estamos hablando tampoco de una cosa menor, son los dos equilibrios del poder. Claro. Alejandro Moreno tuvo que ir contracorriente para obtener la nominación, gracias al impulso que le da el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y al que final no era, a diferencia de otros estados, no era agente del gobernador. O sea, no, por Alejandro supuesto. No era el candidato del gobernador. Y también se notó en el discurso. Así Solo menciona a Fernando Ortega cuando habla de los exgobernadores presentes. Sí. No hay una sola mención en su discurso. No. Y eso habla de frialdad, porque hasta por cordialidad, pues haces un reconocimiento a la administración que está terminando. No lo mencionó una sola vez. Y yo creo que eso tiene mucho fondo, como el fondo que tendría, por ejemplo, que a Beltrones le haya llamado maestro de la política, cuando hace todavía unos meses era a lo mejor su principal obstáculo para alcanzar la nominación. Me gusta porque eso habla de madurez política, habla de cordialidad, habla de sanar heridas. Beltrones, en su calidad de presidente del partido, es hoy el fiel de la balanza, y con miras al 2018, que estaríamos hablando que para esas épocas Alejandro Moreno tendrá 2 años gobernando Campeche, pues evidentemente también tiene que pensar en su propio futuro político y en el hecho de que Beltrones eventualmente, por lo menos desde mi punto de vista personal, así lo veo, es el más fuerte aspirante presidencial de su partido. Todo eso hace muy rico el escenario del evento. El tema que comentas del gobernador saliente creo que es, además, en el ámbito local en Campeche, seguramente ha de haber sido un asunto que trascendió en el comentario, ¿no? Pero a final de cuentas hace esto muy hábil, ¿no? Y ahí le vemos los rasgos que tú mencionabas de dos políticos peninsulares que siempre estuvieron muy vinculados. Mario Villanueva se decía discípulo de don Víctor Cervera, y bueno, pues habría que ver si Alito es el nuevo representante del cerverismo en la península, o por lo menos trae los rasgos de este tipo de hacer política, sí, ¿no? Que fueron muy marcados, una intervención directa en los asuntos del gobierno, la decisión y toma de decisiones, pues las encabezan, vigilan, controlan y no se mueve una hoja en el Estado si ellos no tienen conocimiento. Ese es el concepto, tal cual. De hecho, esa es otra frase que viene en la reminiscencia, ¿no? Sí. En aquellas épocas, sobre todo lo platicamos para las generaciones que no tuvieron la oportunidad de vivir esos gobiernos, estamos hablando de algo literal. O sea, las hojas de los árboles no se movían si el gobernador no estaba enterado y no lo autorizaba. Y Alejandro Moreno tiene esas características en una versión renovada, porque hoy, a diferencia de esas épocas, la apertura democrática, la apertura de los medios de comunicación, las redes sociales, pues no permiten esquemas como antaño de un autoritarismo a ultranza. Claro. Pero tampoco lo eliminan. O sea, siguen existiendo. Y en un estado como Campeche, donde hay menos de 1 millón de habitantes, donde la mayor parte de la economía depende de la autoridad, a diferencia de Yucatán, por ejemplo, pues la figura del gobernador es muy poderosa. Habrá ahora que esperar, Memo, si Alejandro Moreno es lo suficientemente capaz de llenar esas expectativas en cuanto a trabajo, en cuanto a entrega, porque estamos hablando de 2 exgobernadores que cumplían cabalmente en su mandato, en su administración, salvo, pues, independientemente que Mario haya acabado en una prisión por otros aspectos, pero en su ejercicio como gobernador siempre se le conoció como un tipo que iba a la obra, que estaba al frente, que decidía, que daba resultados en ese aspecto. Entonces, ni qué decir de don Víctor Cervera. Entonces, habrá que esperar cómo se va a desenvolver Alejandro Moreno, Alito, en este trabajo. Sí, porque también habría que decir que cuando hay tanto poder, independientemente de la madurez, de la preparación, hemos ponderado, digamos, que los aspectos positivos de la personalidad del gobernador de Campeche.
pero no podemos dejar de lado que siempre existe un riesgo. Cuando hay tanto control, cuando hay tanto poder, siempre hay un riesgo de extralimitarse o de sobrepasar los márgenes. Eso creo que va a ser lo que tendremos que ir analizando en el futuro. Se me hace muy interesante, coincido contigo. Primero que nada, aquí hay una perspectiva que él mismo lanza. Claro. Donde habla no de cumplir. Desde su campaña. Sí, pero se nota más en la toma de posesión cuando ese es el eje rector de su discurso. Él no habla de cumplir, él no habla de mejorar, habla de una transformación profunda, de cambiar completamente el rostro de un Estado. No es cosa menor. Y bueno, en ese sentido creo que valdría la pena que en el siguiente bloque aprovecháramos también para comentar los nombramientos que hace en su gabinete, claro, porque de alguna manera hay muchas sorpresas. No está gran parte de esa clase política tradicional que uno hubiera esperado que por compromiso se hubiera colocado. Hay muchos especialistas en la materia, a lo mejor sin mucha carrera política. Hay un grupo de jóvenes muy interesante que no me cabe la menor duda que serán los proyectos políticos personales del gobernador, y creo que eso también le da una dimensión diferente a este inicio. Y por supuesto pensar que por la cercanía con el 2018, ahí, a pesar de que acaban de tomar posesión, pues el proceso político ya empezó, ¿no? Así es. Pues, ¿qué te parece si eso lo analizamos en el siguiente bloque? Es momento de irnos a una pausa. Estamos en Contraste. Regresamos en un instante. Bueno, pues qué bueno que continúa con nosotros. Estamos en Contraste con Guillermo Vázquez Handal y un servidor, Rafael Vega. Habíamos analizado en el bloque anterior pues la llegada de Alejandro Moreno Cárdenas al gobierno de Campeche, ya su toma de posesión el 15 de septiembre a las 12 del día, como está estipulado en la Constitución local. Y bueno, quedábamos pendientes de conversar un poquito de la integración de su gabinete, que Memo se había guardado así en una secrecía tremenda. Total. Y finalmente hay caras nuevas, hay jóvenes que son parte de esta generación a la que pertenece Alejandro Moreno, que es un político muy joven y que se ha rodeado siempre de este segmento, y que, bueno, él fue también líder nacional del sector juvenil. Y bueno, pues llama la atención, ¿no? Algunos nombres ya se esperaban, como el de Carlos Miguel Aiza González, secretario de Gobierno. Y también la ubicación. Me queda claro por sus antecedentes y por su personalidad que va a ser un secretario de gobierno muy cumplidor en los términos estrictamente administrativos de la oficina. Yo creo que el operador político va a ser Gabriel Escalante, que es designado coordinador de asesores, pero sí me da la impresión que es de esos casos donde el nombre del cargo no importa, sino lo que importa es la personalidad, la experiencia, la relación. Yo veo al señor Aiza como un secretario de gobierno muy serio, pero de oficina, de trámite administrativo, que al final de cuentas, pues eso es un buen mensaje, da una muy buena imagen, pero al que veo operando la política, al que veo hablando con los grupos, con los partidos, muy cerca personalmente del gobernador, es a Gabriel Escalante, que tiene todo ese perfil. Entonces me daría la impresión, y a lo mejor pues es una manera como de explicarlo, es como si hubiera dos secretarios de gobierno, uno que atiende la parte formal y otro que atiende la parte ruda de la política, ¿no? La de la negociación, la del entendimiento, incluso la del brazo fuerte, ¿no? Pues en las nuevas dependencias que se crearon, que comentábamos la semana pasada, está Claudio Cetina como jefe de la oficina del gobernador. La Secretaría de Protección Civil quedó en manos de Gonzalo Brito Herrera, que es el presidente estatal del PRI. Chalo Brito queda como secretario de Protección Civil. En Desarrollo Social Humano, Jorge Alberto Chanona Echeverría. Juan Manuel Herrera como fiscal general. La Secretaría Particular, Hilda Eugenia Velázquez Rodríguez.
esta otra secretaría nueva, Memo, la de Desarrollo Energético Sustentable, quedó Eduardo del Carmen Reyes Sánchez y Edilberto Buenfil Montalvo como secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, ¿no? El secretario de Salud fue Álvaro Emilio Arceo Ortiz. Y así están los demás cargos. Gabriel Escalante, como tú bien mencionas, es el coordinador de asesores y se guardó alito esta lista hasta el mero día de su... Hasta un poco después. Yo resaltaría en esa lista que mencionas dos nombres muy en particular, el de Jorge Chanona como secretario de Desarrollo Social y el de Claudio Cetina como jefe de la oficina del gobernador. Primero que nada por su juventud. Incluso son más jóvenes que el propio gobernador. Así es. Son gente que le acompañó muy de cerca en su campaña, en las labores pues de secretarios privados, de ayudantes. A lo mejor no con la experiencia o con los cargos públicos previos como para que se hubiera pensado que hubieran cobrado tal dimensión. Estamos hablando que en el caso de Jorge Chanona, por cierto, nieto de un exgobernador de Campeche, de don Eugenio Echeverría Castellot, pues lo están poniendo en la secretaría que hace candidatura, que es la Sedesol estatal, la cara amable del gobierno, y a Claudio Cetina, que también es muy joven, lo hacen jefe de la oficina del gobernador, que si hacemos el símil con lo que pasaba con Aurelio Nuño en la presidencia, pues será una de las áreas con más influencia y más peso cerca del gobernador. Exactamente, la cercanía. Y esto es a muy mí me queda muy claro que independientemente de la amistad que les profese a ambos, tengo el gusto de conocerlos a los dos y de tener una muy buena relación de amistad con ambos, independientemente del aprecio que les profesa el gobernador, me queda perfectamente claro que son sus piezas, son, digamos, los primeros morenistas en relación a su apellido, no al otro partido político, que habría que poner en las listas de aquí en adelante a las candidaturas a la alcaldía de Campeche, a las diputaciones federales. Me da la impresión que para Alejandro Moreno, sobre todo viendo cómo armó un gabinete mucho más profesional que político, donde no van a salir muchos candidatos, estos dos personajes, muy jóvenes por cierto, pues son la punta de la lanza, son sus proyectos políticos. Y te pongo ejemplos, por ejemplo, nombrar a Armando Toledo en la Secretaría de Agricultura tiene todo el sentido del mundo porque pues, es el agricultor más exitoso de Campeche. Es un hombre que conoce el negocio de pe a pa, además con el antecedente de ser él un empresario exitoso, pero que evidentemente no tendrá una mayor aspiración política a futuro, no es lo suyo. Y si analizas a la mayoría de los integrantes del gabinete, casi todos cumplen con ese perfil. Conocen su área, a lo mejor no tienen una gran experiencia política o no han ocupado muchos cargos anteriormente. Uno espera un desempeño muy eficiente de la labor, pero no una dimensión mayor. Desde ese punto de vista yo veo que tanto Claudio Cetina como Jorge Chanona van a ser desde ahorita, y lo decíamos con la cercanía al 2018, los grandes proyectos políticos de Alejandro Moreno. Nunca descartaría a Gabriel Escalante, aunque ya no estamos hablando de esa misma generación, porque de alguna manera pues también es el hombre experimentado del gabinete, el conocedor, el que sí tiene un currículum amplísimo, ha sido todo menos gobernador. Entonces yo vería por ahí que los proyectos políticos estarán encaminados en esa ruta, ¿no? Y este gabinete además le veo más apegado al sentido productivo, al sentido de vamos a cumplir nuestras metas, vamos a cubrir nuestras expectativas y me reservo lo político para después, ¿no? Aunque estos nombres que tú mencionas podrían... Y por las posiciones. Exactamente, empiezan a despuntar desde ahora, muy pronto, pero bueno, ya hoy la política no tiene origen ni final, ¿no? Entonces... No, y además estamos hablando de dos representantes de familias muy reconocidas, tanto Claudio Cetina como Jorge Chanona. No son, aunque no tengan ni la experiencia ni el paso por otros cargos públicos de esa magnitud, no son tampoco unos improvisados. Provienen, digamos, pues, de la aristocracia local y de alguna manera pues eso también los posiciona como cartas muy interesantes de análisis. Habrá que ver su desempeño, la oportunidad la tienen, pero sobre todo en estos casos lo que cuenta, el respaldo absoluto de su jefe político, ¿no? Pues vamos a seguir pendientes del asunto de Campeche, vamos a estar siguiendo desde Canal 10 todo el trabajo realizado por Alejandro Moreno Cárdenas. Y bueno, las expectativas las tienen ellos y hay que estar pendientes de cómo se desarrolle este trabajo.
No sé si nos vamos ya a Yucatán, ha habido muy poco. Casi nada. ¿Quieres tú Casi nada, diríamos. empezar el asunto de los informes en Quintana Roo? Sí, yo creo que de alguna manera pues también ahí tenemos más información. Las semanas Luego del informe del gobernador. Inmediatamente se realizan los informes de los 10 alcaldes que en este marco, en este contexto, pues tienen una implicación totalmente con miras a la sucesión. Son actos más políticos que realmente de informar. Claro. Además, no se trata, por supuesto, de hacer menos a nadie, pero no todos tienen la misma expectación. Naturalmente, pues el informe del presidente municipal de Cancún o el de Playa del Carmen siempre serán más importantes que los de otros municipios del estado. Más aún, lo decía... ¿Y la capital? Lo que pasa en la capital es que yo creo, y lo digo con todo cariño a mis paisanos, claro, la capital se ha visto invadida por una generación de políticos que hoy son los que mandan, que ya no son oriundos de Chetumal. Al final de cuentas, y tienen todo el derecho de hacerlo porque son quintanarroenses, hayan nacido en cualquier parte del estado, la importancia política que representaba la capital del estado ha disminuido tanto en el número de electores. Hoy el municipio de Otompe Blanco solamente representa entre el 15 y el 20% de la votación total en el estado. Las grandes figuras políticas que antes ocupaban todo el gabinete, hoy tienes que buscar con los dedos de la mano para encontrar 3 o 4 secretarios que incluso además pertenecen a generaciones que honestamente van de salida. Y no veo yo una renovación, no veo una energización de la clase política local. Y si eso lo reflejamos en el caso del alcalde, de Eduardo Espinosa, pues te tendría que decir que estamos hablando de un cartucho total y absolutamente quemado. No solo por su pobre desempeño al frente del municipio, sino porque Eduardo Espinosa se ha caracterizado por ser un político muy desleal, que convoca a las alianzas de grupos cuando está en pos de un cargo y que cuando ya lo ocupa de manera inmediata deshace sus compromisos, entra en esta parte de la vanidad personal y el yo las puedo todas, y hoy eso lo coloca como un político solitario. Lo han dejado solo porque ya lo conocen. conocen. Es que más bien él provocó que lo dejaran solo porque ya lo conocen, es una persona que políticamente no sostiene la palabra, que es desleal y que además hoy por hoy no abandera un proyecto con ninguna perspectiva. Y esto, pues para decirlo geográficamente, después de Bacalar nadie conoce a Eduardo Espinosa en Quintana Roo. Y los que lo conocen, pues solamente son en el ámbito de la clase política y no tienen la mejor impresión que digamos de él. Entonces, bajo esa perspectiva, pues digamos que el informe de Chetumal del presidente municipal de la capital es importante por tamaño, por tradición, a lo mejor hasta por el número de invitados que van, pero no por relevancia. Pero ya no tiene relevancia política. En ese caso, pues hoy estaríamos hablando que esa relevancia se concentra más en Cancún y en Solidaridad, porque además los alcaldes de esos municipios pues son jugadores dentro de este proceso final por la candidatura. Ya están en las grandes ligas. Ya están además a punto de. A punto de, ¿no? Sí, estuvo Mauricio Góngora. Primero fue el alcalde de Cancún, Paul Carrillo. Paul Carrillo. Y el sábado pasado, el último de hecho, fue el de Mauricio Góngora de Solidaridad, que además, pues evidentemente fue un evento magno, que parecía mucho más que un informe, en el cual además... Su lanzamiento como sí, porque fue un evento donde se invitó a mucha más gente de la que normalmente se invita, que además lo que llama la atención es que si le estás informando a la sociedad de Solidaridad, pues digamos que una gran parte de los invitados venían de otros municipios. En términos normales eso no sucede, sobre todo estamos hablando de grandes cantidades. Siempre un alcalde invita a personajes políticos de otras regiones, pero en este caso fue una invitación masiva. Sí, era un evento de campaña, por supuesto, en el cual además él al final de su discurso pues, se manifiesta al respecto. Pero eso, para que no nos llamen la atención aquí nuestros floor managers que ya me empezaron a ver feo por el tiempo, lo comentamos en el siguiente bloque.
Bien, estamos de vuelta. Me quedé en este cierre de comentario antes de terminar el bloque, cuando hablábamos de los informes de los alcaldes en Quintana Roo, que particularmente el de Paul Carrillo en Cancún y el de Mauricio Góngora en Solidaridad tenían una perspectiva diferente, porque además de la obligación de informar, pues tenían un contexto que tiene que ver con la sucesión. Claro. Particularizábamos en el caso de Mauricio Góngora de un evento magno, con dimensiones más allá de lo normal, de lo que debería de ser para un informe municipal, y en el cual además él al final de su alocución, en su intervención, lo que se llama el mensaje político, pues entre frases sutiles y otras más directas, pues se declara abiertamente como un aspirante a la gobernatura. Está ahí, está en el grupo compacto, en el grupo finalista. En algún programa anterior lo decíamos, de los 6 que ha mencionado el gobernador, claramente quedan 3, que son José Luis Toledo Medina, que es el mismo Mauricio Góngora, y Raimundo King, el presidente del PRI en el estado. Entonces, pues cumpliendo con este formato protocolario de informar, pues se aprovecha la circunstancia, porque además la ley te da un margen de maniobra para hacer publicidad antes y después del informe, que pues viene muy a tono con las fechas. Aunque la definición se espera para fines de diciembre, principios de enero, pues ustedes, paisanos en Quintana Roo, lo saben, el caldero está a punto de estallar, la efervescencia está a todo lo que da. Y bueno, pues Mauricio Góngora es uno de los protagonistas de esta historia. Por eso su informe sí se sale del común denominador. ¿Tú crees que le haya ayudado este evento a aumentar bonos o ya está definido? No, yo creo que no hay nada definido, porque de alguna manera de aquí a diciembre, aunque parezca lo contrario, falta mucho tiempo. La efervescencia gana y los nervios, pero realmente falta mucho tiempo. Y lo que yo veo muy claramente es que de aquí a esa fecha lo que el gobernador está haciendo es un escrutinio. Esto no es un concurso de popularidad ni se va a ganar por encuestas. Entonces, pues hacer un evento de esa magnitud con el gasto económico que representa no te garantiza que tu popularidad vaya a aumentar. Así hayas tratado a tus invitados perfectamente bien, les hayas dado un buen lugar, les hayas pagado el transporte, no lo sé. Pero como esto no se va a definir por encuestas ni por popularidades, aquí lo interesante es cómo el gobernador está observando los movimientos de los aspirantes. Quiénes son más institucionales, quiénes cumplen sus instrucciones, de qué tipo de gente y qué hace la gente de la que se rodean. ¿Cuáles son sus cuadros? Porque muchas veces eso hace más daño. El precandidato puede estar muy alineado en lo que le instruyeron, pero sus simpatizantes se pelean con los grupos, se van de la boca, claro, asumen comportamientos que no deberían de ser, y a veces eso es más preocupante que la propia actitud del precandidato. Yo a los 3 precandidatos los veo muy en ese sentido. A lo mejor sus equipos no van en esa misma dinámica. En el caso de Mauricio, yo veo sinceramente que había un exceso en el tema publicitario, como buscando precisamente un posicionamiento en la popularidad. Y esto, pues así funciona en el PRI. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero el PRI no es un partido democrático. El PRI es un partido total y absolutamente horizontal, donde las decisiones emanan desde la cúpula. En este caso, él es el gobernador quien le llevará al presidente la terna, pero además, ojo, con una facultad adicional que se le otorgó al gobernador de llevarla en orden. En la tradición de la ortodoxia priista, los gobernadores le llevan al presidente, cuando llega el momento, en una tarjeta media carta de color amarillo, así marca la tradición, los nombres por orden alfabético de sus 3 finalistas. En este caso al gobernador ya le autorizaron incluso ponerlos en orden, lo cual materialmente pues le está otorgando un 90% de la decisión, que el presidente de la República pues finalmente lo que va a hacer es palomear. Yo lo que veo es que de aquí a diciembre lo que el gobernador está haciendo es observar. Quien asuma que esto ya está definido o quien asuma que está ganando una competencia de popularidades, pues entonces no conoce las reglas del PRI. Entiendo la efervescencia, es normal, claro, hay muchos intereses en juego, hay mucho nerviosismo, mucha desesperación, pero falta todavía un largo rato para que esto se defina. O a lo mejor conocen las reglas del juego, pero pues están apostándole a todo, ¿no? Hago presencia mediática, estoy en comunicación con el gobernador, trato de hacer lo que él me diga y además incremento mi popularidad, o sea, buscando por todos lados copar las decisiones y llegar... Te voy a decir algo que no te va a gustar y que no me va a gustar.
Tú y yo lo vemos así porque por nuestra edad nos tocó ver procesos de selección de candidatos a gobernadores previos cuando había presidente de la República priista. Me refiero de Zedillo para atrás. Claro, claro. Muchos de los integrantes de la clase política actual, cuando Vicente Fox toma posesión hace 12 años, estaban en la secundaria o a lo mejor en la primaria. Para ellos, estos procesos son una referencia que escuchaban en casa de sus papás y de manera muy lejana. A la gran mayoría de los integrantes de la clase política de Quintana Roo les toca empezar y les toca entender política con un presidente de la República panista, Claro. lo cual le otorgaba a los gobernadores de los estados literalmente un virreinato porque no tenían jefe nacional. De hecho, quienes fueran los presidentes del PRI nacional en esas épocas dependían más de los gobernadores que como es ahora. Eso generó una relajación del formato priista tradicional, un desconocimiento de las reglas y lo diría de manera muy tajante, una falta y un error en la educación política priista. Hoy retomamos el escenario tradicional, el escenario que funcionó durante 70 años y que bien o mal, pues mantuvo a un partido en el poder 7 décadas. Las cosas en ese sentido, pues tienen un esquema muy rígido. Es y el así, gobernador, hasta con la tarjetita amarilla y todo eso. Eso es protocolario y eso es tradicional. Y seguramente, a lo mejor algún gobernador no lo hizo así, no pasa nada, claro. no te ponen tache. Pero pues se sabía que así se manejaba. Así se manejaba. Y además así se maneja, porque el presidente Peña, que sí, como tú y yo, proviene de esa generación, él sí fue educado en estos preceptos de la política tradicional. Y además del grupo de donde emana, ¿no? Pues imagínate, el grupo Atlacomulco. El más tradicional. Y además él tiene que asumir que en su calidad de máximo jefe del partido, pues él tiene que ser el garante de la salvaguarda de estas tradiciones que le dan sentido y le dan vida a un partido político. Claro, claro. Entonces, a lo mejor el que tiene que ser el más exigente con que todo esto se cumpla es el propio presidente. No hay la menor duda, el formato no va a cambiar. Es el gobernador quien presenta la terna y es el presidente quien decide. Y además, como lo vimos en todas las postulaciones que se dieron en 2015, van a ser por unidad, sin competencias internas, sin convenciones de delegados. Volvemos al más auténtico y tradicional dedazo priista. Y como también lo sabemos, una vez que esté nominado el candidato, todos los grupos tienen que manifestarse positivamente en su favor. Siempre se corre el riesgo de aquello que se llaman las heridas que quedan en el paso, que en mi caso lo vería también desde ese punto de vista como una falta de experiencia, porque cuando las reglas son claras y uno está en una competencia y sabe de qué se tratan, pues no te puedes quejar, porque así como te benefician hoy a ti, me pudieron haber beneficiado en el pasado o me beneficiarán el día de mañana. El funcionamiento de estas reglas depende del acatamiento, de la obediencia, y eso es el valor fundamental del priismo. A quien no le guste, pues hay partidos como el PAN que son más democráticos, o el PRD donde, pues bueno, ahí las cosas se hacen de otra manera. Lo que estamos haciendo aquí como un ejercicio de análisis político es compartirle y explicarle cómo funcionan las cosas dentro del PRI. Y desde ese punto de vista, pues a mí me queda claro que el 90% de la decisión de quién será el candidato la tiene el gobernador Roberto Borge, viendo que no hay oposición en Quintana Roo. Eso hace que ese virtual candidato también sea el virtual gobernador del estado para el próximo sexenio. Y lógicamente, pues eso tiene a la clase política muy nerviosa, operando, actuando, pero honestamente lo digo, cometiendo errores de inexperiencia, de inmadurez, de falta de conocimiento de cómo funciona esto, que, pues insisto, no, a lo mejor no nos gusta decirlo porque es un tema de edad, pero para ti, para mí, que hemos visto estas historias muchas veces, pues quedan en franca evidencia, ¿no? No hay de otra, en el PRI no hay de otra, y menos hoy en día que están regresando estas prácticas que... Sí, en el PRI no estamos hablando de un proceso democratizador. No, nunca. No sería el PRI, simplemente, ¿no? Pues entonces, cuando lo intentaron, fracasaron. Así es, acabaron peleándose y retomaron el proyecto de los candidatos de unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Yucatán pasó desde la elección de la candidata Ivonne Ortega, hubo una fractura ahí dentro del PRI que luego tuvo que ser necesaria una operación cicatriz y retomar todos estos, no sé si sean principios, que han hecho. Doctrina es la forma de ser. Ideología. Pues ahora sí que el ADN del PRI. Es que
de alguna manera es correcto decir ADN, porque para poder cumplir con todos esos requisitos hay que llevarlo en la sangre. El formato de participación en el PRI, desde los inicios, le señala al aspirante a político que el factor fundamental no es el talento, es la disciplina. Que el factor fundamental a veces no es el trabajo, sino estar con la gente correcta, en el momento correcto y en la circunstancia correcta. Y además, en el PRI hay una compensación. Si tú cumples con todos esos preceptos a lo largo del tiempo, a lo mejor sin ser el mejor, esto tiene que ver más con una meritocracia que con una habilidad, el sistema siempre va a cobijar y va a abrir espacio y te va a dar oportunidad. A lo largo de la historia del PRI se conocen cantidad de historias de políticos que lograron trascender en el tiempo, no necesariamente por ser los más brillantes, pero por su enorme disciplina, por su enorme acatamiento de las circunstancias, y eso los llevó a los lugares de decisión y de importancia. Creo que eso es lo que se rompió con los 12 años de los gobiernos panistas. No hubo nadie que les explicara a las nuevas generaciones de priistas cómo funciona esto, y los ves incluso boicoteando todos esos principios y esas doctrinas que a la larga le pueden hacer mucho daño al PRI del futuro, ¿no? Pero bueno, esa es la manera de hacer política del PRI. Y no va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar. O sea, lo que tú describías, a veces nos preguntamos, ¿cómo es que fulanito de tal, cómo es que perenganito tiene este cargo, ¿no? Si cuando estuvo de alcalde no trabajó, pero hizo otras cosas que para el PRI son importantes, que para sus dirigentes son las que valen, ¿sí? Son el trabajo que hacen bajo la mesa, que hacen escondidas y que les da puntos para llegar a aspirar a determinado cargo. Como el PRI es un partido horizontal, quien ocupa el poder se vuelve en ese momento el beneficiario de todo ese poder que no se comparte, pero también es responsable de heredarlo a quien entienda que las cosas tienen que continuar en el mismo camino. Entonces, ahí casi siempre, la lealtad es un valor mucho más importante que la habilidad administrativa. Por eso el PRI nunca va a cambiar. No, claro que no. Digamos que de concepto se hizo así. No olvidemos que el PRI, ya nos vamos a meter en un tema histórico, el PRI es la conjunción de todos los cacicazgos por revolucionarios que dominaban el país y que no tenían una dirección y una identidad nacional. Lo que el presidente Calles en su momento hace es precisamente juntar a todos esos liderazgos para generar los equilibrios y que ellos también aceptaran que había una autoridad superior para regular lo que ellos hacían a nivel local. Y que les dio gobernabilidad también. Pues digo, 70 años y ser además un ejemplo mundial en ese sentido, por muy criticado que sea, yo creo que es un modelo que vale la pena analizar, estudiar, pero insisto, ese modelo eficientista, pragmático de hacer política y de gobernar, se rompe, se tergiversa en los 12 años del gobierno panista, porque se crean liderazgos a través de los gobernadores, que honestamente pues no fue la mejor generación de gobernadores que tuvo el PRI. Los señores feudales. Y eso pues se está dando al traste con una malformación de las nuevas generaciones. Pues así las cosas. Bueno, aquí nosotros estamos para Quintana Roo, para analizarlo, ¿no? Pero en Quintana Roo todavía se vive este priismo. Mucho más que en otros estados. Mucho más que en otros estados, porque incluso las elecciones, aun cuando hubo una época en la que la oposición tuvo una fuerte presencia, en el caso de Benito Juárez, no ha llegado todavía a tener tanto poder como para amenazar la gubernatura. No, de hecho, el tema es que cuando el PRI se pone en riesgo en Quintana Roo es porque se pelean entre ellos. Sí, no se puede negar que ha habido momentos en que la oposición ha crecido de manera interesante, claro, sobre todo en Cancún, pero todavía no como para pensar en ese escenario. Por lo menos en esta elección que viene no lo veo. Pero vamos a un corte porque obviamente aquí nosotros, pues como los priistas respetan sus dogmas y sus instrucciones, nosotros aquí a los floor managers los obedecemos sin discutir. Ya nos indicaron que se acabó el tiempo. Vamos al siguiente bloque.
Bueno, pues continuamos en Contraste con esta plática política, análisis, charla, donde pues tratamos de ver desde distintos puntos de vista lo que ocurre en toda la península. Ya hemos hablado del asunto de Campeche, el tema de los alcaldes y sus informes en Quintana Roo, y bueno, pues en Yucatán seguimos con el botón de stand-by, esperando los cambios que presuntamente se deben dar a conocer en breve por el gobernador Rolando Zapata Bello y que para muchos ya se está tardando. Ya se tardó, pareciera que tiene de estos relojes de arena. Sí. Y le gusta darle vuelta. Pero Rolando siempre ha sido así. Sí, así como hablamos que Alejandro Moreno, Alito, tiene características particulares que lo han acompañado siempre, no podemos esperar menos de Rolando Zapata. Esa ha sido su constante. Analiza demasiado, se toma mucho tiempo. Sí, así es. Incluso yo diría, y ya no es una reflexión de bote pronto por una circunstancia, ya es una constante, que hay un problema de indecisión, porque hay secretarías que llevan acéfalas más de 6 meses. Estamos hablando además de secretarías fundamentales en el término administrativo y en el término político, como desarrollo social, como la secretaría que tiene que ver con agricultura, desarrollo ganadería, rural. Desarrollo rural. Digamos que para deshojar la margarita, ya se le está acabando el jardín, ¿no? Ya no va a haber margaritas para deshojar. Sí se ha tardado demasiado. Yo podría entender incluso que hasta la elección, pues él tenía que medir cosas para poder tomar un criterio. Pero pasado ese tiempo, pues ya no entiendo qué más necesita para medir o para calcular y para tomar decisiones que tienen que ver con el rumbo de su administración, pero como lo hemos comentado aquí en otros programas, incluso lo hablábamos ahorita en el análisis de Quintana Roo, que tienen que ver ya necesariamente con el proceso de su sucesión, en el cual, y también lo platicábamos, en el PAN hay un gran adelanto ya, porque por lo menos en el PAN ya sabemos quiénes son las figuras. Vemos a un Raúl Paz muy posicionado como el más fuerte aspirante a candidato a gobernador por el PAN. Eventualmente un Mauricio Vila, que yo personalmente creo que va a tirar a la reelección, pero que ahí está. O sea, fuera de estos dos, incluso tú mencionabas otros nombres la vez pasada. Fuera de estos dos, en el PAN está materialmente definido el camino y eso es una ventaja en tiempo porque ya están trabajando en ello. En el PRI, pues el gobernador, como lo comentamos, tiene un reloj de una marca diferente a la de los demás gobernadores. A él los tiempos no lo apuran y naturalmente que pues para los que hacemos análisis políticos, pues sí es como que un rompecabezas el escenario, porque además no da señales. De alguna manera la administración continúa, no se va a detener por la falta del nombramiento de 2 o 3 titulares, pero políticamente sí se observa, yo diría, una indefinición que podría incluso llevar a una debilidad. Sí, y también, bueno, el gobernador ha sido un hombre siempre muy institucional. De toda su carrera siempre ha estado apegado a los lineamientos de su partido. Yo no sé si este retraso en la decisión tenga que ver con los acomodos de las dirigencias nacionales, Pero es que ese tiempo ya pasó también. Sí. Porque sí, seguramente fue un factor. Claro. O sea, y te pongo un ejemplo. Se sabe y se conoce que Luis Evia tiene una muy buena relación con Beltrones de cuando fueron dirigentes del sector popular, uno nacional y el otro local. Claro. Yo podría asumir, como bien dices, que en algún momento faltaba la definición de quién iba al PRI para saber cómo coloco algunas piezas. Pero todo eso ya pasó. Pues de verdad que es un misterio por qué se ha tardado tanto, porque en un principio se pensaba que era la definición, que era buscar los vínculos con la gente del PRI nacional, preparando terrenos para la elección del 2018, en fin, pero vemos que se ha tardado mucho. Demasiado. Se ha tardado mucho y que yo a veces de repente pienso que no tiene a quién poner. Porque más desgraciadamente los cartuchos, poner, ¿no? Los cartuchos que él tenía, como en el caso de Víctor Caballero, pues no le salieron tan bien como esperaba, ¿no? En el pasado proceso electoral en Yucatán, pues a pesar de ser Víctor el coordinador de toda la campaña del PRI en el estado,
pues hubo algunos descalabros ahí. Si bien tú dices que se ganan las elecciones, las diputaciones federales, 4 de 5, queda pendiente en municipios importantes, municipios grandes. Por supuesto. Un buen número de votantes deja de ser gobernados por los partidos de Revolucionario Institucional, y a mi juicio, Víctor, que es un buen político, que ha estado siempre cerca del gobernador, que conoce muy bien su partido, no salió bien librado de eso. No salió bien librado, y también creo que haciendo una analogía con lo que comentabas, decías, el gobernador siempre ha sido muy institucional con los lineamientos de su partido, pero hay una diferencia muy grande entre ser secretario de gobierno o presidente del partido a ser el jefe y tomar tú las decisiones. A lo mejor Rolando Zapata se ha caracterizado en su vida por ser un político muy institucional, y poníamos este ejemplo de lo malo que pasa en Quintana Roo con las nuevas generaciones. Rolando Zapata es el contraste, es el ejemplo de ese político que acata, que asume, que no se distrae, que no se desvía en pos de los objetivos, que marca su partido. Yo lo vería como un magnífico ejemplo en ese sentido, hasta el principio de Peters, ¿no? Que es cuando ya tiene que ser él quien toma las decisiones, y le falta que alguien le diga. En este caso, entendemos que su jefe nacional es el presidente de la República. En la dinámica práctica, los presidentes no se sientan con los gobernadores a ver cambios en el gabinete local, no, claro que ni no. a proyectar candidaturas. O sea, eso no va a pasar. Si el gobernador está esperando que lo llamen para decirle cómo le van a conformar su gabinete, eso no va a suceder. Eso lo tiene que decidir él, sí, claro, con sus equilibrios. Y decías tú, es que a lo mejor le falta gente. Pues muchas veces el tema no es necesariamente los nombres, sino el sentido que le das. Y además, sí hay una cosa que es real. Al tercer año se acaban los compromisos que se hacen de la época de la campaña, y el gobernador queda en libertad al tercer año de establecer nuevas alianzas pensando en el proceso sucesorio. Lo que no se ve es ni de izquierda, ni de derecha, ni de azúcar, ni de sal. O sea, nos tienen ascuas, manejando él sus propios tiempos con ese reloj de arena que les decía yo, que a lo mejor no me lo tomen tanto a broma, a lo mejor sí es real. Sí es real. Pero lo que sí es un hecho, y coincido plenamente contigo, ya se pasó mucho más allá del tiempo prudente. No es nuestra intención, ni además ni nuestro interés presionarlo para que tome decisiones en ese sentido, pero en el análisis político es evidente que ya se tardó mucho. El factor Ivonne. Buen punto. El factor Ivonne, ¿tú crees que sea influyente en este aspecto, que esté de alguna manera pugnando por acomodar a su gente? Pero no lo dudes ni tantito. El factor Ivonne no desaparece. Es como la energía, se transforma, pero no desaparece. Y que no tengo la menor duda de pugnar es poco. Presionar todo el tiempo. El asunto es que ella a nivel nacional perdió toda su fuerza en términos de las relaciones que a ella la sostenían a nivel nacional con el presidente de la República. Quedó muy, muy debilitada, y lo único que en todo caso le queda era reposicionarse en Yucatán. Yo ahí sí celebro que, si los cambios no se han dado y que este tiempo que pareciera que el gobernador está perdiendo es por refrenar esas ansias, lo celebraría, porque entonces ahí sí estaríamos viendo un ejercicio de poder. Exacto. Que ella lo va a intentar, pues sí, no podemos ser ingenuos, sabemos que lo va a intentar hasta sus últimas consecuencias, y que si por ella fuera ponía a todo el gabinete con su gente. Pero creo que ahí sí el gobernador Zapata, a pesar de que en algunas cosas pareciera que se está tardando, o no pareciera, estamos afirmando que se está tardando, también lo veo muy como que frenando esa dinámica, claro, poniendo un alto, que además es lo que corresponde. Y políticamente yo lo vería más en tendencia hacia el gamboísmo que hacia el ivonismo. Lo vería yo más cerca de Emilio Gamboa que cerca de Ivonne Ortega. Y si pues yo tuviera que irle a pedir un consejo a alguien, preferiría 1000 veces irle a pedir a Emilio Gamboa que a Ivonne Ortega. Sí, desde luego. Te va a decir muchísimas cosas. Independientemente de la extraordinaria posición de Emilio Gamboa y de su innegable poder, habilidad y el momento político que está viviendo, yo veo al gobernador como más hacia allá que hacia el lado de Ivonne, y esa es una buena noticia para la clase política de Yucatán. Pues sí.
Pero de que Ivonne lo va a intentar, no tengamos. No, o claro. sea, no lo va a intentar. Lleva rato intentando. Yo por eso pienso que hay ahí ya un retraso, porque hay una pugna y metiendo ella a su gente, tratando de convencer, y como que eso está ocasionando que retrase a Rolando tomar ciertas decisiones. Pues ¿no? sería por un acto totalmente de gentileza de su parte, de caballerosidad, porque en el ejercicio del poder, pues él tiene el sartén por el mango. Y insisto, si hubo compromisos, al tercer año se cumplen. Esa es la tradición política Sí, de la además, DNPista. no hay que olvidar que él es el sucesor de Ivonne. Y que en algún momento dado tienes que empezar a mandar, ¿no? Claro. Entonces, se supone que esa es la frontera, los 3 años, ¿no? En el que él ya estaría liberado de esos compromisos y ante la intención de Ivonne Ortega de querer imponerlos nuevos o mantener los que ya están, pues tiene que haber una respuesta muy contundente de ejercicio de poder, que si no se da, en todo caso, o se ha retrasado, como hemos comentado, pues es más por caballerosidad, por gentileza, que por otra cosa. Por buena gente. Sí, porque además eso digo, lo podemos platicar porque pues, para todos nuestros amigos de la península, cuando a ustedes le dicen que el gobernador de Yucatán es buena gente, es de veras, o sea, créase. Es de verdad. Y cuando él dice que cuando termine su periodo se quiere ir a su casa, lo dice en serio. No es como esos gobernadores que dicen, no, es que yo, no, a él sí hay que creérselo, ¿eh? O sea, sí es una buena persona, sí es buena gente y pues hasta donde él mismo lo ha dicho, no tiene una aspiración política mayor. El asunto, pues, es que el poder pues, no necesariamente está diseñado para las buenas gentes. Así es. Pues hay que seguir esperando, hay que saber en qué momento... ¿Quién sabe cuánto tiempo más? Así es. Rolando tiene sus tiempos, me dijo un amigo. Y el tiempo de nosotros se nos ha terminado, Memo. Nosotros no tenemos un gobernador, pero sí un equipo de producción aquí atrás de cámaras de Floor Manager que nos dicen a qué horas, cuándo. Y antes de que nos empiecen a ver feo, pues mejor despidamos. Así es. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contraste. Guillermo Vázquez Ojanda, un servidor Rafael Vega. Les esperamos el próximo martes a las 9 de la noche. Buenas noches.